Vemos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Vive Cristo para siempre. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Capítulo 4 de Marcos, vamos a mirar verso 26. Dice así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Padre, te damos gracias a través de Jesús, tu Hijo, por concedernos esta bondad de oír tu palabra y de sentarnos a disfrutar de ella. Pedimos que nos dotes de tu gracia, que nos dotes de tu presencia, y que tu Santo Espíritu tome el control, y usted, Señor, haga lo que se ha propuesto según su gracia para con cada ser humano, en el nombre de Jesús. Amén. Vive Cristo para siempre. En esta hora quiero desarrollar este mensaje sobre el tema: así es el reino de Dios. Santo el que vive para siempre. Así es el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, ya había un predicador extraordinario, maravilloso, y ese predicador se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no salía a buscar a las multitudes, eran las multitudes las que salían al desierto a buscar a Juan. Y cada vez que llegaba una multitud nueva, después de que otra multitud se había ido, Juan le transmitía el mismo mensaje, y el mismo mensaje de Juan era: el reino de Dios se ha acercado. Vive Cristo para siempre. Lo que Juan colocó en el corazón de los seres humanos que salían voluntariamente a oír su mensaje era que el reino de Dios se había acercado. Pero cuando Juan termina su ministerio y cuando el Señor Jesucristo comienza el suyo, entonces el reino de Dios no se había acercado. El reino de Dios había llegado. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es Cristo en sí. Cristo es el protagonista del reino de Dios. Y Jesucristo, cada vez que tenía la oportunidad, les decía que se fijaran en Él. Y esto Él lo venía haciendo desde siglos antes, a través
de la historia encontramos predicadores conduciendo al pueblo y diciéndoles que tenían la oportunidad de acercarse a Dios, y que si ellos lo hacían de una manera voluntaria, tendrían la garantía de que Dios se acercaría a ellos. Pero que era el hombre el que debía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque fue el hombre el que falló. ¿Se acuerda de la introducción que le dije antes de comenzar el mensaje? Porque fue el hombre el que fracasó. Porque fue el hombre el que se alejó. Porque fue el hombre el que tomó la determinación de darle la espalda a Dios. Y entonces, cuando es el hombre el que voluntariamente decide irse, Dios se queda a ver si voluntariamente decide volver. Vive Cristo para siempre. Porque así como tuvo la libertad, así como tuvo el libre albedrío para alejarse, todavía lo sigue teniendo por si de pronto desea volver. Alabado el nombre del Señor. Entonces los predicadores decían: volveos a Dios. Y el predicador decía: y Él se volverá a vosotros. Y le digo algo más: Dios agarraba la boca de esos santos profetas y Dios se tomaba el privilegio de hablar directamente por ellos, con expresiones salidas de su boca, producidas por el mismo Dios, como por ejemplo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Se imagina usted la intimidad tan profunda y tan maravillosa que había en estos hombres de Dios para con Dios, que éste no tenía ningún problema de tomar su misma boca, su misma lengua, sus mismas cuerdas vocales, y Dios mismo hablar a través de ellos? ¿No le parece eso a usted maravilloso? A mí sí me parece maravilloso. Pero cuando usted analiza la otra expresión, que es mirad a mí, ¿qué significa? Que fue el hombre el que quitó la mirada de Dios y la colocó donde no debía colocarla. ¿Perdón? ¿Me va comprendiendo? Fue el hombre el que quita la vista de Dios y la colocó en otra cosa. Entonces, como fue el hombre el que quitó la vista de Dios y la coloca en otra cosa, y en esa otra cosa se involucró, se entretuvo hasta quedarse, entonces ahora Dios dice: mirad a mí. En otras palabras, usted tiene la clave. Si usted decide dejar de mirar para donde está mirando, si usted decide dejar de mirar a donde a usted le agrada y usted decide volver a mirarme a mí, entonces ¿qué pasa? Serán salvos todos los términos de la tierra. Y hay una tercera expresión. ¿Se acuerda que le hablé de la primera? Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. ¿Se acuerda? La segunda, mirad a mí, porque el hombre fue el que dejó de mirar a Dios. Usted no ha notado que en la práctica, en el día a día, hay muchas ovejas
y muchos predicadores que en algún momento dejamos de mirar a Dios. Y cuando dejamos de mirar a Dios, inmediatamente sentimos que algo maluco se apodera de nuestra vida. Y lo primero maluco que empieza a apoderarse de nuestra vida, ¿sabe cómo se llama? La incredulidad. La incredulidad. Y comienzan a apoderarse de nosotros otras cosas que mientras estábamos llenos del Espíritu Santo no pasaban. Comenzaron a pasar cuando quitamos la vista de Dios. A su nombre sea la gloria. Bueno, ok. Hay una tercera cosa. Y la tercera cosa, dice Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El que tiene que tomar la decisión de acercarse a Dios es el que se alejó. Es el que se alejó. El que debe tomar la decisión nuevamente de volver a acercarse a Dios. Ahora bien, en ese orden de ideas entra la iglesia y la iglesia se encuentra con un mensaje por el fundador de ella. Y el fundador de ella nos quiere contar a nosotros cómo es el movimiento para que una persona pueda entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que les hablé de Juan el Bautista? ¿Qué decía Juan a la multitud? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, se necesitaba que una persona nos direccionara, nos relacionara, interviniera con una palabra en nosotros para meternos en el reino de Dios. Ya presente Cristo, estando ya el reino de Dios plenamente en la tierra, entonces el Señor decía además, así es el reino de Dios. Qué bonita esa palabra. Si usted le presta atención, seguro que será edificado. Dice, así es el reino de Dios. Cuando él dijo, así es el reino de Dios, toda esa multitud quedó así como está usted ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es? Y Jesús comienza diciendo, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos echado en la tierra alguna semilla? Yo ahora por allá donde mi vecino vi unas matas de plátano hermosas con unos tremendos racimos que ya están ahí. Pero no están ahí por casualidad. Alguien tuvo que tener el sentir, el deseo de plantar esas matas de plátano. Y la única forma de que ahora estén ahí esos racimos es porque alguien las colocó en la tierra. A ver. Entonces, cuando el Señor dice, así es el reino de Dios,
como cuando un hombre echa semilla en la tierra, entonces el asunto comienza a ponerse bueno. Y le voy a decir por qué. Porque lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los que oyen es que Él necesita mujeres y necesita hombres, necesita adolescentes, necesita niños, necesita damas, necesitan caballeros que quieran echar una semilla en algún ser humano que es la tierra. ¿Usted no ha notado que la demora es que uno se muera para volverse tierra? Sí, porque somos tierra. Entonces Dios dice que el reino de los cielos es como cuando alguien siembra una semilla en la tierra. ¿Quiénes son los llamados a sembrar una semilla en la tierra? ¿Nosotros? Pareciera que estoy predicando como en la luna. ¿Nosotros? Todos los que estamos aquí sentados somos sembradores del reino de Dios. Pero hay un problema. ¿Usted lo cree? ¿De verdad? Levanten la mano los que creen que son sembradores del reino de Dios. Bueno, eso está bien. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree eso? ¿De verdad usted lo cree? ¿Usted sabe lo que le estoy acabando yo de decir? ¿Usted sabe qué es sembrar el reino de Dios en una persona? ¿Sabe qué significa? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? La magnitud de lo que le estoy diciendo. Usted y yo podemos colocar el reino de Dios en el corazón de alguien. Dije, lo podemos hacer. Acuérdese que somos embajadores de Cristo en la tierra. Y acuérdese que somos colaboradores de Dios. Y acuérdese que Dios ruega a través de nosotros. Pero eso lo dice la Biblia. Entonces, ahora, cuando Jesús dice que así es el reino de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que el reino de Dios no es tan difícil como nos lo han hecho creer. Y no es tan difícil como también nosotros pretendemos creerlo. Alabado el que vive para siempre. Escuche, Dios dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y dice que la persona duerme, se levanta, duerme, se levanta de día, de noche, dice, y la semilla brota. ¿Y la semilla qué? Brota. Y no solo la semilla brota, dice, y la semilla crece. Y no solamente dice que la semilla brota, que la semilla crece, dice algo todavía más extraordinario, que más bien pudiera decirse que es un misterio. ¿Y qué pasa? Dice que la semilla crece sin que el que la sembró sepa cómo. ¿Qué pasa? Que usted y yo, que somos los sembradores,
vamos a ver cómo la semilla del reino cae en los corazones y esos corazones empiezan a experimentar que algo que fue sembrado en ellos brotó y que algo que fue sembrado en ellos comenzó a crecer, y el que la sembró dice: ¿y cómo es que esa persona está siendo tan cambiada, tan transformada, tan ministrada, tan bendecida? Alabado el nombre del Señor. ¿Usted no se ha preguntado por qué usted es una persona tan bendecida? ¿Por qué ya usted ahora no maldice? ¿Por qué ya usted ahora no corre para donde los brujos? ¿Por qué ya usted ahora no se remanga la camisa? ¿Por qué ya ahora usted no se va a los golpes con nadie? ¿Por qué usted es tan maravilloso como usted sabe que usted es? Bueno, parece que tampoco lo sabían. Voy a ser cruel con ustedes. Levanten la mano los que saben que son personas maravillosas. Voy a ser cruel con ustedes. Ok. Ustedes son personas maravillosas. ¿Pero por qué son personas maravillosas? Ustedes son personas maravillosas porque alguien sembró en ustedes el reino de Dios. Yo me he puesto a pensar. Oiga bien. Yo me he puesto a pensar. ¿Qué había en la mente de Pablo cuando dijo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye? ¿Y cuántos se han gastado, aunque sea un tinto, para con este predicador? Muy poco, ¿cierto? Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué Pablo toma su autoridad y dice que el que nos enseña en la palabra lo hagamos partícipe de toda cosa buena? Porque es que lo que se ha sembrado en el corazón suyo a través de ese ministro, a través de ese hombre, a través de esa mujer, a través de ese hermano, a través de esa hermana, es algo incalculablemente grande. Se ha sembrado el reino de Dios en un corazón. Ahora yo se la devuelvo. ¿Cuántas personas que hoy son personas maravillosas porque usted lo usó Dios para sembrarles el reino de Dios en sus corazones, lo ven a usted y ya no lo ven como alguien tan importante? No se preocupe, mire para acá. Bienvenido al club. Dele una ofrenda de aplausos a Cristo. Alabanza al que vive para siempre. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta lo que somos, personas maravillosas en las que se nos fue sembrado el reino de Dios a través de alguien que nos lo sembró. Qué linda es la palabra. Lo que usted lleva por dentro, alguien lo sembró. Lo que yo llevo aquí en mi alma, alguien lo sembró. Hace 43 años, a las 12:30 de la noche, llegó un predicador al hospedaje donde yo estaba durmiendo o viviendo por unos días y me sembró el reino de Dios que vive aún dentro de mí. Hace 43 años,
como a las 3 de la mañana, cuando me acosté a dormir, después de haber experimentado que sembraron en mí el reino de Dios. Y cuando a las 6 de la mañana me despierto y miro para todas partes, digo, wow, me siento diferente. Me siento diferente. Algo pasó en esta madrugada conmigo. Algo sucedía. Yo me tocaba. Wow. ¿Y sabe qué dije? Soy evangélico. Soy evangélico. Soy evangélico. Y como yo llegué a una iglesia donde había culto todos los días de la semana, de lunes a domingo y de domingo a lunes, entonces yo dije durante el día, esta noche me voy para el culto. Pero venga, yo no era así. Yo no era así. Yo no pensaba así. Yo era uno que sacaba cuchillo y hacía cruces en el aire con el cuchillo y decía, mi religión yo no la cambio por ninguna. Yo nací católico, apostólico, y así moriré. Así me enterrarán. Venga, pero ¿qué pasó en esa madrugada? Cuando el reino de Dios fue sembrado en mi corazón y 3 horas después yo pensaba 100% diferente a como pensaba hacía 3 horas atrás. Bueno, yo digo lo que yo viví y yo digo lo que estoy viviendo, porque para hablar cháchara, lugares hay. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó? Que un creyente, que un hombre que no era pastor, porque él no era pastor, era un creyente como usted, como yo, que a las 12 de la noche me dijo, joven, Dios tiene algo maravilloso con la vida suya, pero usted necesita abrirle su corazón y permitir que el Espíritu Santo venga dentro de usted. ¿Y cómo así? Que 3 horas después yo pensaba diferente, hablaba diferente. Me fumaba cajetilla y media de cigarros todos los días. A mí ya se me olvidó cuántos cigarrillos trae una caja, una cajetilla. ¿Algún fumador aquí me puede decir? ¿O algún vendedor me puede decir cuántas trae? A mí se me olvidó. Ninguno sabe. ¿Cuántas? 20 cigarrillos. Pues yo me fumaba cajetilla y media. Estábamos hablando de 30 cigarrillos en el día. 30. Un joven de 19 años, 30 cigarrillos al día. Y ese día yo decía, venga, pero no tengo deseo de fumar. ¿Qué pasó ahí? No tengo ganas de fumar. No tengo ganas de fumar. Y era un muchacho de 19 años que no podía pasar muchacha por la calle a la que yo no piropeara. Y ahora pasaban normal. Ya no había algo adentro. El poder de la lujuria se había ido. El poder de fumar se había ido. El poder del pecar se me había ido. Seguí siendo la misma persona, pero ya no era dominado por lo que antes yo era dominado. ¿Sabe por qué? Porque alguien quiso sembrar
el reino de Dios en mi corazón. Y le digo una cosa, si todos los que estamos aquí sembráramos en cualquier corazón el reino de Dios, llega diciembre y ya no cabemos en este templo para 900 personas, ya no cabemos. El problema que tiene la gente maravillosa como usted y como yo es que no queremos sembrar el reino de Dios en ningún corazón. Somos indiferentes a eso. Somos apáticos a eso. Y decimos, ¿qué tal? ¿Qué tal que lo intente y no pase nada? Si eso hubiera pensado mi vecino que sembró las matas de plátano y hubiera dicho, ¿para qué las voy a sembrar? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no funcione? Pues no tuviera nada. Usted no va a sembrar el reino de Dios en alguien a menos que usted crea que su trabajo es sembrar y hasta ahí no más. Que la tierra tendrá que hacer el resto, que la naturaleza de lo que usted sembró tendrá que hacer el resto. Y yo pregunto, ¿quién es el único que puede cambiar el corazón de un hombre? ¿Quién es el único que puede dar corazones nuevos? ¿Quién es el único que puede colocar espíritu nuevo? ¿Quién es el único que puede hacer que su vida cambie? Pero hay que sembrarlo. Hay que sembrarlo. El reino de Dios hay que sembrarlo. Wow, pastor, ¿y cómo lo siembro? Hombre, lo siembra tan sencillo como que el que todo en que entre en contacto con usted, cuando ya se vaya a ir, usted se despide y le regala un tratadito y le dice, acuérdese que Dios tiene algo maravilloso con su vida. Tan sencillo como eso. Alguien dijo, poco a poco se llega lejos para el que quiere caminar. Alabanza al que vive para siempre. Escuche con cuidado. Me disculpan si no, porque no tengo el reloj aquí en mi mano. Dice que esa semilla que usted siembra brota, crece. Y nadie sabe cómo se produce ese desarrollo, ese crecimiento. Nadie sabe. Nadie sabe cómo usted cada día se va renovando en Dios y cada día vamos siendo mejores personas. Porque hay una naturaleza que fue sembrada en nosotros que está operando 24/7. Y tranquilo, que aquí viene el resto. Dice, escuche con cuidado, escuche con cuidado. Porque de suyo lleva fruto la tierra. En otras palabras, lo que se siembra cuando entra en contacto con la tierra tiene lo necesario para que se produzca el resto. Esa semilla que usted sembró tiene todo lo que se necesita para que haya un resultado glorioso, maravilloso, extraordinario. Cristo vive para siempre. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Qué bueno. Escuche con cuidado. Primero hierba. Primero hierba. ¿Qué sembró? Sembró el reino de Dios en alguien. Primero es hierba. ¿Qué significa hierba? Significa que el cambio comenzó a producirse, pero no es tan visible. No es tan impactante a la vista de los demás.
pero sí es visible y sí es impactante a la vista del que lo tiene. Amén. Segundo, dice luego espiga. Va a llegar un momento en que el reino de Dios en usted va a decir que en usted no hay cualquier cosa, que en usted no fue sembrado una religión, que en usted no fue sembrado una ideología, que en usted no fue sembrada una secta, que en usted fue sembrado el poder de Dios, que en usted fue sembrada la gloria de Dios, que en usted fue sembrada la vida de Dios, que en usted fue sembrado el reino de Dios. Y el reino de Dios en usted ya tiene espiga. Y cuando una planta tiene espiga, es una planta prometedora. Alabado el nombre del Señor. Y viene una tercera cosa. Dice después, grano lleno en la espiga. Ahí es cuando aparece ese hermano, predicador de oración, de ayuno, de vigilia, de pasar un día en el templo solo, orando y leyendo la palabra. De pasar una noche solo hablando con Dios, llenándose de gracia y de sabiduría. Y se va haciendo un hermano maduro, se va haciendo un hermano estable, se va haciendo un hermano experimentado. Ya los problemas no lo absorben, ya la delicadeza no lo gobierna, ya sabe que está en una congregación no para que lo amen, sino para amar. Ya sabe que está en una congregación no para que los demás sean ejemplo, sino para que él sea ejemplo. Que está en una congregación no para que lo bendigan, sino para bendecir. Y cuando siente que alguien habla mal de él, o lo difaman o lo calumnia, él dice: Señor, gracias, porque mi galardón es grande en el cielo, porque tu palabra dice que bienaventurado soy cuando me difamen, cuando me calumnien. Aleluya. Porque Dios ha decidido darme un poquito más que a otros. ¿Y qué pasa? Que esa persona no lo va a detener nadie, porque esa persona está mirando solamente a un solo lugar, a Jesucristo, y ve en Cristo como su modelo, ve en Cristo como su ejemplo, y ve a los demás como a compañeros de hospital. Que el que no tiene adinga, tiene a mandinga. El que no dice mentiras, hace trampas. Y el que no hace trampas es egoísta. Y el que no es egoísta es perezoso. Y el que no es perezoso es gritón. Y el que no es gritón, ahí viene una fila interminable. Porque todos tenemos algo que hace que sintamos que no somos perfectos, pero que estamos en el camino donde nos van perfeccionando. Pero dice la Biblia, y después, grano lleno en la espiga. Y cuando ya sea cristiano, es un cristiano estable. Puede venir la muerte y ¡yum! Para arriba. Puede venir el rapto de la iglesia y ¡yum! Para arriba. ¿Por qué? Porque está conectado directamente con el cielo. No tiene compromiso, ni tiene tampoco convenios con ningún ser humano. Sabe, como Pablo, que su vida está escondida con Cristo en Dios. Sabe que su ciudadanía está en el cielo. Sabe que su tarea es esperar hasta que su Señor venga por él. O hasta que su Señor mande a la huesuda. ¿Y por qué se asustan?
día yo hablaba con una cuñada mía. Yo le preguntaba, venga, ¿y cómo fueron los últimos momentos de mi hermano? Digo, no. Él estaba ahí acostado en la camita conmigo. Y de repente yo le dije, mijo, ¿quiere que le traiga un tecito? Digo, bueno. Digo, yo me paré y me fui para la cocina a hacer el té. De repente cuando yo miré hacia atrás, dijo él se asustó mucho y se quedó mirando así, como hacia algo o a alguien. Y ¡prum!, quedó muerto. Y digo, wow, yo no le dije nada a ella, pero yo dije, segurito vio venir la huesuda. Vio cuando la muerte entró al cuarto. Y cuando él vio que la muerte entró al cuarto y que la muerte venía por él, entonces se asustó y miró así, estupefacto, así, asombrado. Y así se durmió y para la eternidad se fue. Alabado el nombre del Señor. ¿Y en dónde está mi hermano? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Yo no puedo mortificarme por eso, porque todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad. La Biblia dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios jamás es injusto con los seres humanos. Nadie podrá llegar ante el trono y ante el juicio de Dios a decirle, usted a mí no me dio la oportunidad. Porque esas son las que más Dios da, oportunidades, como la oportunidad que te está dando en esta hora. Cuando el Señor quiere que el reino de Dios sea sembrado en el corazón suyo. Y que usted quite los ojos de los seres humanos, quite los ojos de los evangélicos. Imagínese si yo me hubiera puesto a poner la vista en los evangélicos. Si el que me llevó a mí a Cristo fue un evangélico borracho. Santo Dios. Un evangélico borracho me entregó la salvación para mi alma. Porque hay gente que no se consagra. Y el pretexto para no consagrarse es porque aquí todos tenemos defectos. Pero la hermana Rebeca decía, el que no tiene adinga tiene a mandinga, pero algo tiene. Usted y yo no podemos colocar los ojos en nadie, excepto en Cristo, para que el crecimiento sea efectivo, para que la gloria de Dios se mueva en su vida y para que usted, eso es como la esposa que dice que no viene al templo porque el marido no da fruto. A usted, con todo y el respeto que se merece, ¿qué le importa si su esposo da fruto o no lo da? Délo usted. No dice pues la Biblia que habrán dos en una cama. Y no dice pues la Biblia que uno será dejado y otro será levantado. ¿Qué significa? Que de los dos que hay en la cama, uno se consagró y el otro siguió maleado. Alabanza al que vive para siempre. No dice que habrán dos mujeres moliendo en un mismo molino y que una será levantada y otra será dejada. Porque no es problema si su vecino no se consagra, no es problema si su hijo no se consagra, no es problema si su esposo o su esposa no se consagra, no es excusa para que usted venga arrastrando un karma que por culpa de ese evangélico yo no me consagro. No, usted no se consagra porque su corazón es rebelde. Usted no se consagra porque usted está desobedeciendo al llamamiento que Dios le está haciendo, que Él quiere sembrar en usted el reino de Dios. Y dice la Biblia, y después, grano lleno en la espiga, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Va a llegar un día cuando van a pasar la siega y el que esté preparado, el que retenga el reino de Dios en su vida, será de Cristo para siempre, jamás, por toda la eternidad.
Le voy a pedir un favor con todo respeto. Incline su cabeza. Cierre sus ojos. Padre, he predicado tu palabra. Y yo sé, Señor, que tu palabra es buena. Que tu palabra bendice. Que tu palabra transforma. Y que tu palabra cambia. Yo voy a preguntarle a usted con todo respeto. ¿Le gustaría a usted que el reino de Dios sea sembrado en el corazón suyo? Levántese de donde usted está y venga aquí al frente. Y diga: pastor, yo quiero que el reino de Dios sea sembrado en mi corazón. Yo me quiero arrepentir en esta noche, dígale al Señor. Yo quiero que mi vida cambie. Mira qué linda. Dios te bendiga, bebé, qué hermosa estás.